Aguilar de Polianalítica. Él es politólogo y CEO de esta organización. También nos acompaña el historiador, el profesor Pedro Benítez. Muchas gracias por estar con nosotros a ambos. Un placer. Gracias a ustedes. Rosa. Bueno, vamos a iniciar de inmediato una jornada histórica. Vivió el día de ayer Colombia. Gustavo Petro es el presidente electo, el primer presidente de izquierda que tiene este país suramericano y que representa su triunfo en el contexto actual que vive Latinoamérica. Vamos a iniciar de inmediato por ese contexto histórico con el profesor Pedro. Bueno, fue un momento muy importante para Colombia. Colombia demostró que ratificó que es una democracia, un proceso democrático, en paz, sin mayores incidentes, nada que ver con lo que ocurrió lamentablemente en ese país en los años 80 y 90. Como venezolano hasta me dio un poco de envidia la transmisión de los datos, resultados, ¿no? Sobre todo. A las 4 cerraron las mesas, no hubo ningún tipo de problemas con la registraduría, no tuvieron a nadie hasta la medianoche de los resultados, que era un temor que había, si era un proceso muy sobre todo porque los resultados cerrado. Además muy estrechos, exacto. Bueno, fue un resultado amplio, no fue arrollador el triunfo de Petro, pero fue importante, fue un resultado amplio. Creo que son 700, un poco más de 700.000 votos. Ganó en las ciudades más importantes del país, con excepción de Medellín. Y desde el mismo momento, en pocas horas, la gente, en pocos minutos incluso, la gente por el sistema de preconteo pudo ver, seguir cómo se iban publicando los resultados de las elecciones sin ningún problema, ningún incidente, ningún misterio. De modo que, bueno, yo felicito de verdad a Colombia por este paso tan importante que, bueno, es parte de la normalización democrática que debe tener todo país, que así se precie. Y se dio una participación bastante alta, Luis, para los estándares colombianos, ¿no? Bueno, Rosa, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, saludos a todas las personas que nos están viendo a nivel nacional. Como decía el profesor Pedro Benítez, la registraduría de Colombia se tardó 50 minutos en escrutar el 98% de los votos. Okay, eso es un récord mundial desde el punto de vista de los procesos electorales. Ayer sucedió un hecho histórico, profesor. Por primera vez un líder de izquierda llega al poder en Colombia. Por primera vez una líder afrocolombiana, Francia Márquez, se convierte en la primera vicepresidenta de la República y sin duda alguna la segunda vuelta presidencial en Colombia se convirtió en el mejor momento político de Gustavo Petro para acceder al poder. Ayer en su discurso el presidente electo Gustavo Petro, donde habla 40 minutos, revela en cuáles son los elementos fundamentales en los cuales se va a enfocar su gobierno en el tema ecológico, negociación con los demás actores políticos, consensos, relanzamiento de las relaciones internacionales, el pluralismo político y económico. Nos llama mucho la atención que Petro hace énfasis en que desde el punto de vista económico van a desarrollar el sistema capitalista en Colombia y hace un llamado a todos los actores políticos del país a trabajar en función de la reconstrucción de la nación. Y él justamente habla de ese sistema económico que va a mantener el capitalismo porque, bueno, ha recibido muchísimas críticas, o lo hizo durante toda su campaña, pues fue comparado con el gobierno de Venezuela. Desde Colombia decía, no, Petro representa el castrochavismo. ¿Qué tanto representa Petro esa fase de la izquierda venezolana? Muchos dicen, aunque él diga lo contrario, finalmente lo va a hacer. Va a seguir esa línea que llevó el presidente Hugo Chávez a Colombia. Profesor Pedro. Bueno, es el hombre y sus circunstancias. En ese sentido yo me permito recordar el libro de nuestro recordado Teodoro Pekov, uno de sus últimos ensayos, Las dos izquierdas. Teodoro, que venía de ese proceso político ideológico, él decía que en América Latina no había una izquierda, sino varias izquierdas que él clasificaba en dos grupos, lo que llamaba la izquierda carnívora y la izquierda vegetariana. Se ponía en la izquierda vegetariana el caso del presidente Mujica y el Frente Amplio en Uruguay, el propio Lula, sus dos primeros gobiernos en Brasil, bueno, fueron gobiernos que fueron con un programa reformista de izquierda, muy de corte socialdemócrata, pero entendiéndose con el sector privado, siendo disciplinados fiscalmente, controlando la inflación, manteniendo abiertas sus economías con el resto del mundo. Y bueno, tuvimos otras experiencias más cercanas para nosotros, donde lamentablemente esa no fue la orientación. Entonces, bueno, Petro vamos a ver Petro hacia dónde se dirige,
Rosa, yo quería aprovechar, me parece importante comentar la participación de Francia Márquez como candidata a la vicepresidencia. Yo creo que, bueno, por los datos que estamos viendo, el aporte electoral de ella fue muy importante. Es un símbolo poderoso, ya ¿no? en Lo que representó ella. Ya en las primarias ella había tenido un muy buen desempeño con su discurso, con su imagen, su figura, una figura fresca, que evidentemente es una persona que tiene muy buenas intenciones y que es difícil atacarla, por supuesto. Eso es yo creo que ella fue el arma secreta de Petro en la campaña. Ella fue la imagen del pacto histórico en Antioquia, que es el bastión tradicional del uribismo, y ahí Petro levantó 50.000 votos, cosa que no había logrado hacer hace 4 años. Y además le aportó, por los datos que se están recibiendo de Colombia, y le dicen la analista de ese país, le aportó el triunfo en varios departamentos, sobre todo en la zona del Pacífico, de donde ella es originaria. Entonces, bueno, esto forma parte de, bueno, ¿a dónde va esta izquierda, no? Vemos la actitud de Boric en Chile, cómo él rápidamente se desmarcó de Venezuela, de Cuba, del incluso gobierno Maduro de Nicaragua. llegó a decir que esta era una izquierda cobarde, la que estaba surgiendo en el continente latinoamericano. Incluso Gustavo Petro le respondió en su momento, tomándolo como que era con él. Y fíjate que el presidente Maduro incluye ahí al presidente de Perú, Pedro Castillo, aunque tienen dos agendas desde el punto de vista social muy distintas. Bueno, vamos a ver a dónde se orienta Petro. Petro en estos 2 años, porque ha sido una campaña muy larga en Colombia, él constantemente ha puesto el mismo nivel al presidente Duque y al presidente Maduro, ¿no? O sea, continuamente ha estado marcando distancias del caso venezolano. Pero al mismo tiempo, los que conocen bien la política colombiana saben que Petro tiene un estilo personalista, autoritario, que lo ha llevado a chocar con otros líderes de la izquierda en el pasado. Pero bueno, es el hombre de sus circunstancias. ¿Autoritario por qué? Bueno, por ejemplo, las decisiones que tomó cuando era alcalde de Bogotá. Su ruptura con el polo democrático alternativo, que fue la primera formación de izquierda que se creó después que se disolvió el M-19, ya legalizado, y él hace este ensayo muy personalista, muy del estilo Petro. El caso de Petro se parece mucho al de López Obrador en México, ¿no? También una izquierda, un toque fuertemente personalista. Y Petro tiene una persona que se parece bastante a la del presidente Álvaro Uribe, es una cosa que a mí también me llama la atención. ¿Cuál sería la semejanza y la diferencia principal? Brevemente, para también darle... Bueno, ¿con quién? Entre Uribe y Petro, ¿no? Bueno, la diferencia es ideológica. Pero las semejanzas. Pero sí, pero tiene un estilo personalista los dos, claramente, y mucha gente teme, con razón, de que ahora Colombia en los próximos 4 años, su institucionalidad va a estar sometida a una serie de tensiones, pero yo quiero recordar que eso también ocurrió con el presidente Uribe. Sí. Uribe, Rosa, disculpa, con esto termino, fue los últimos 6 procesos electorales presidenciales en Colombia, incluyendo el de anoche, 4 los ganó Álvaro Uribe o un candidato apoyado por Álvaro Uribe. O sea, que Colombia también tiene una tradición de personalismo y bueno, Petro efectivamente ha acumulado una victoria enorme en términos de voto. Es normal porque la población en el registro electoral crece, también Uribe en su momento, pero yo consigo ahí algunas coincidencias interesantes. Bien, hay otro elemento, como mencionabas, el tema de la institucionalidad democrática. También otro hecho que llama la atención de inmediato, Rodolfo Hernández, el candidato del opositor a Petro, salió reconociendo su derrota. El presidente Iván Duque, pues también saludando al ganador. Y asimismo también Álvaro Uribe se pronunciaba en las redes sociales, ¿no? También son otros elementos que marcan la jornada, Luis. Bueno, considero que el candidato presidencial Rodolfo Hernández se comportó como un demócrata, ¿ok? Una vez conocidos los resultados oficiales por parte del ente rector, reconoce estos resultados, igual que el presidente Iván Duque. Considero que al candidato Rodolfo Hernández le fue muy bien en la campaña para la primera vuelta presidencial. Logró 2 objetivos estratégicos: notoriedad, que el país lo conociera, y número 2, logró con un tema muy importante en la sociedad colombiana que tiene que ver con la corrupción, utilizarlo como su bandera. Pero, aunque le salió mal, ¿no? Correcto. Ya estar acusado de corrupción. Pero no le fue muy bien para la campaña en la segunda vuelta electoral, ya que yo me pregunto, es la primera vez como politólogo que conozco a un candidato presidencial que decide no ir a los medios de comunicación en una campaña electoral. Y además
decide no participar en un debate presidencial cuando los medios de comunicación, los debates presidenciales se convierten en el principal canal para comunicarte con tus electores. Los medios de comunicación, estos canales para comunicar, no los utilizas para comunicarte con tu adversario político, sino con aquellos electores que tú tienes que convencer para que voten por ti en este proceso electoral. Y además, en este caso había una sentencia del Tribunal de Bogotá. Bueno, prácticamente dio una carta haciendo una serie de solicitudes a Gustavo Petro y su equipo que se trasladaran a cierto lugar pidiendo ciertos periodistas y aún así no cumplió con esto. Eso pudo irle en contra en esta ocasión. Le funcionó para la primera, no ir a los debates, pero ya para la segunda. En política hay un elemento muy importante, Rosa, que es la coherencia discursiva, como lo llamamos los politólogos. Si tú atacas a la corrupción, pero tienes expedientes de corrupción abiertos en la Contraloría, tú defiendes la institucionalidad, pero la institucionalidad te obliga, te manda, mejor dicho, a participar en debates y no participas en debates, se crea un feedback, un cortocircuito en los electores, ¿ok? Y en la opinión pública o política en general. Gustavo Petro decía que necesitaba 1.5 millones de votos para ganar en segunda vuelta y saca más de 2 millones de votos. Rodolfo Hernández tiene un importante resultado en la primera vuelta, pero no logra los objetivos matemáticos en segunda. Esto quiere decir que un sector importante de votos invisibles, votos aéreos y hasta electores que votaron por Rodolfo Hernández en primera vuelta decidieron no votar por él en segunda. Creo que en la primera vuelta electoral vimos a un Rodolfo Hernández más estratégico, más polémico, que así generaba más notoriedad, se conectaba más con la gente. Pero en segunda vuelta vimos a un Rodolfo Hernández que divagó desde el punto de vista estratégico y que sin duda alguna este elemento, esta debilidad, fue capitalizada por el comando de campaña de Petro. Es que también fue una campaña muy sucia en términos generales de lado y lado. Vamos a estar hablando al regreso aún más